Compactación de suelos en laboratorio usando esfuerzo modificado. El alcance de este ensayo de laboratorio cubre el método para determinar la relación entre el contenido de agua y el peso unitario seco de suelos compactados en moldes de 4 o 6 pulgadas de diámetro, con una fuerza de 10 libras fuerza, producida por la caída de un martillo desde una altura de 18 pulgadas, produciendo un esfuerzo de compactación de 56.000 pies libras fuerza sobre pie cúbico. La importancia y el uso de este ensayo se basa en que el suelo colocado como relleno de ingeniería, como terraplenes, bases de cimentación, bases de carreteras, se compactan a un estado denso para obtener propiedades de ingeniería satisfactorias, como resistencia al corte, comprensibilidad o permeabilidad. Además, los suelos de cimentación a menudo se compactan para mejorar sus propiedades de ingeniería. Las pruebas de compactación de laboratorio proporcionan la base para determinar el porcentaje de compactación y el contenido de agua de moldeo necesarios para lograr las propiedades de ingeniería requeridas, y para controlar la construcción para asegurar que se logren la compactación y el contenido de agua requeridos. Se proporcionan 3 métodos alternativos. En este video hemos utilizado el método C. Tamice la muestra por el tamiz 3/4 de pulgada. De la fracción de prueba, seleccione y prepare al menos 4 o preferiblemente 5 subespecímenes que contengan diferentes porcentajes de agua, incluyendo al contenido de agua óptimo estimado. Estos contenidos de agua deben variar en aproximadamente 2%. Mezcle completamente. Se debe tener 5.9 kilogramos por cada subespécimen para el método C. Colóquelo en un recipiente cubierto para reposar y evitar la pérdida de humedad antes de la compactación. El tiempo de reposo se establecerá de acuerdo con la siguiente tabla. Determine y registre la masa del molde y placa base. Ensamble y asegure el collar al molde y placa base. Compacte el suelo en 5 capas. Después de la compactación, cada capa debe tener aproximadamente el mismo espesor y la capa final debe extenderse ligeramente hacia el collar. Antes de la compactación, coloque la tierra suelta en el molde y extiéndala en una capa de espesor uniforme. Apisone ligeramente el suelo antes de la compactación hasta que no esté esponjoso o suelto, utilizando el apisonador manual. La cantidad total de tierra utilizada debe ser tal que la quinta capa compactada se extienda ligeramente hacia el collar, pero no se extienda más allá de 4 pulgadas o 6 milímetros, por encima de la parte superior del molde. Si la quinta capa se extiende por encima de este límite, se descartará el punto de compactación. Compactar cada capa con 56 golpes. Sostenga el apisonador firmemente y dentro de los 5 grados con respecto a la vertical. Aplicar los golpes a una velocidad uniforme de aproximadamente 25 golpes por minuto y de tal manera que proporcione una cobertura completa y uniforme a la superficie de la muestra. Cuando se use un molde de 6 pulgadas y el apisonador manual, se deberá seguir el patrón que se muestra en la siguiente figura, hasta el 9º golpe, y luego sistemáticamente alrededor del molde y en el medio, como se muestra en la figura número 3b. Después de la compactación de la última capa, retire el collar del molde. Determine y registre la masa de la muestra, el molde y la placa base al gramo más cercano. Retirar el material del molde. Obtenga una porción representativa de la muestra para obtener el contenido de humedad. Después de la compactación de la última muestra, compare los pesos unitarios húmedos para saber si tiene suficientes datos para dibujar la curva de humedad versus peso unitario seco, y que este incluye el contenido óptimo de agua y peso unitario seco máximo. Trazar el peso unitario húmedo y el contenido de agua de moldeo estimado de cada muestra compactada puede ser una ayuda para realizar la evaluación anterior. Si no se obtienen suficientes datos,
se requerirán muestras compactadas adicionales.